Cuando hay una encefalopatía epiléptica, esta provoca retraso del desarrollo y muchas veces regresión del desarrollo, o sea, pérdida de habilidades previamente adquiridas. Esta actividad epileptiforme puede causar esta regresión en el desarrollo en pacientes o en niños con desarrollo previo normal y también en niños con algún tipo de retraso del desarrollo preexistente. Y el componente clave de este concepto es que cuando mejora esta actividad epileptiforme anormal, puede aliviar las consecuencias que tendría esta sobre el desarrollo neurológico del niño. Hay tres ejes fundamentales cuando uno habla de síndrome de espasmos infantiles. Es reconocer el tipo de crisis epilépticas que son tipo espasmos, tener electroencefalogramas característicos con un patrón de ipsarritmia, aunque esto no es perentorio. Ya puedo tener yo un síndrome de espasmos infantiles sin ipsarritmia. Y el compromiso del desarrollo psicomotor, ya sea con un retraso del desarrollo asociado a la actividad epileptiforme, un alentecimiento o una regresión del desarrollo. Las crisis epilépticas tipo espasmos son bien características y es muy importante saber reconocerlas. ¿Por qué? Porque si yo las sé reconocer, voy a diagnosticarlas precozmente y voy a iniciar un tratamiento en forma precoz. Los espasmos son contracciones espasmódicas, breves y repentinas de los músculos axiales, del cuello, del tronco y proximales de las extremidades. Generalmente son bilaterales y son simétricas, de intensidad variable y pueden ser flexoras, ¿ya? Con flexión axial y flexión de extremidades superiores, extensoras o mixtas. Un mismo paciente puede tener ambos tipos de crisis y a veces pueden ser sutiles, solamente con episodios de desviación de mirada y movimiento muy sutil de extremidades superiores. Otra cosa característica es que tienden a venir en salvas, o sea, una tras otra. Es muy importante evaluar la semiología del episodio en detalle, ¿ya? Por ejemplo, este paciente, a diferencia del que mostré previamente, tiene espasmos infantiles más sutiles. Hace una retroversión ocular con un movimiento mínimo de las extremidades superiores. Esto es un video de un paciente que amablemente los padres nos brindaron los videos para poder mostrarlo en esta presentación cuando debutó con los espasmos. Fueron difíciles de reconocer por el personal de salud que los vio inicialmente. Y para eso es tremendamente importante pedirle a los padres, cuidadores, profesores o familiares que graben algún video casero. ¿Por qué? Porque nos permite estar en el momento en que ocurrió el evento y poder interpretar en forma directa lo que está pasando. Muchas veces interpretamos lo que los padres interpretaron de lo que vieron y a veces la información no es tan fidedigna como realmente ocurrieron los hechos. Este es el mismo paciente, 2 meses después, que tiene espasmos flexores con caída de cabeza mucho más notorios, más evidentes. En salvas también, como lo habíamos conversado. Ahí lo voy a repetir por si alguno no lo vio en detalle. Ahí. Otro elemento importante es el patrón de ipsarritmia en el electroencefalograma. Podemos tener espasmos infantiles en salvas o aislados, con o sin ipsarritmia. eh, y en el caso que sean estos espasmos en salvas con ipsarritmia, el que nosotros conocíamos como síndrome de West, que hoy en día ese concepto está en desuso y usamos el concepto de síndrome de espasmos infantiles. La ipsarritmia es el patrón interictal más comúnmente asociado a estos espasmos, pero podría haber ipsarritmia sin espasmos, ¿ya? Se da en pacientes en el periodo lactante con esta tríada clásica que ya le habíamos comentado y fue descrita por Gibbs and Gibbs en 1952. En el Protocolo Nacional de Manejo de Espasmos Infantiles hay un detalle de las condiciones ideales para la toma de un electroencefalograma. Esto es muy importante, que sea un electro con electrodos Con el en dedo. deltoides. Ahí se escucha a alguien hablando de fondo, no sé quién será. Si pueden silenciar sus micrófonos, por Ya, pues, favor. Ya. Entonces, el electroencefalograma ideal es que tenga electrodos en deltoides, que sea un electro prolongado de mínimo 1 hora o más y que incluya un registro de sueño
transición sueño-vigilia y vigilia, con video concomitante. Esto es una muestra electroencefalográfica de un patrón de ipsarritmia al electroencefalograma, que es un registro de muy amplio voltaje, difuso, caótico, desorganizado, asincrónico. Se ve actividad lenta, el electro se pone muy lento y se entremezcla con abundante o muy frecuente actividad epileptiforme focal, multifocal. Esta actividad es prácticamente continua, sobre todo en los registros de sueño superficial, y este es el que tendría esa repercusión en el neurodesarrollo del niño. Entonces, vamos a una primera pregunta. No sé si tengo que dejar de compartir, doctora, o ¿No? ahí Ahí está, ya se ve, ahí está. ¿cierto? Sí, entonces ahí en la primera pregunta, ¿qué son los espasmos infantiles entonces? Es un tipo de síndrome epiléptico autolimitado de inicio en la infancia. Es un tipo de síndrome epiléptico autolimitado de inicio en la infancia hasta la adultez. Es un tipo de encefalopatía epiléptica de la infancia o es un tipo de encefalopatía epiléptica del adulto. Ahí han votado harto, ¿cierto? Muy bien. Ya la tendencia es Unos, bastante clara, ¿cierto? está casi un Efectivamente, 70%. Cerramos ahora en sí. 3 segundos, por si hay alguien que todavía está indeciso. Ya, Ya, cerramos. súper. Entonces, claro, vemos esta tendencia bastante clara, muy bien, que síndrome de espasmos infantiles o los espasmos infantiles es un tipo de encefalopatía epiléptica de la infancia, ¿ya? No se da en pacientes adultos, ¿ya? Porque se da en el contexto de un cerebro inmaduro, un cerebro en desarrollo. No es una epilepsia autolimitada de inicio en la infancia. Las epilepsias autolimitadas de inicio en la infancia son epilepsias que tienden a ser edad dependientes, que habitualmente responden muy bien a fármacos. Uno las trata 2 años con medicamento y luego puede suspender tratamiento. Eh, y en general la repercusión en el neurodesarrollo es mínima o nula. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, en los síntomas epilépticos autolimitados de la infancia tenemos las epilepsias de ausencia infantil, ya las epilepsias de ausencia juvenil. No es este el caso. Ya, vamos a cerrar entonces. Y ahí estaba la pregunta, ya la habíamos hecho. En cuanto a la etiología, en cuanto a las causas, es muy importante tener un alto índice de sospecha. Como vimos en el video, hay eventos que son tremendamente sutiles y que generan una confusión diagnóstica. Uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes que hemos visto que genera confusión es pensar que estos son, digamos, cólicos del lactante. Entonces, los pacientes son tratados como cólicos y cuando esto se hace persistente, refractario, incrementan en frecuencia o los espasmos se hacen mucho más evidentes, recién se piensa en esto. Y es importante el alto índice de sospecha para poder hacer un diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Acá hay una tabla que está publicada en el protocolo nacional de espasmos que nos muestra las principales causas de espasmos infantiles en la infancia. Y quisiera mencionar y detenerme en las más frecuentes, por ejemplo, pacientes con antecedentes de encefalopatía hipóxico-isquémica o asfixia perinatal con secuelas de leucomalacias periventriculares. En el caso de causas genéticas estructurales, la esclerosis tuberosa es una de las causas más frecuentes. Y de patología genética pura, el síndrome de Down es una causa frecuente de espasmos infantiles. O sea, dentro de las causas genéticas es el que más frecuentemente se asocia a espasmos. Y muchas veces son espasmos sutiles en niños que son hipotónicos, que se mueven poco, van a dar poca manifestación de movimiento de extremidades, por lo tanto hay que sospecharlo. En causas estructurales congénitas, las displasias corticales o las malformaciones del desarrollo cortical, el síndrome de Aicardi, causas metabólicas como la hiperglicemia no cetósica, la deficiencia de piridoxina. La menciono porque el tratamiento es bastante sencillo y uno puede, junto con hacer diagnóstico, hacer terapia. Y o causas infecciosas y desconocidas que pueden ser hasta en un tercio de los pacientes. Entonces, es importante estar atento a los antecedentes clínicos de nuestros pacientes, al examen físico y neurológico para poder hacer la sospecha y orientar estudios.
Pregunta 2. ¿Cuál es la causa de los espasmos infantiles? Entonces, ¿la causa es siempre genética? ¿La causa es siempre daño estructural cerebral? ¿La causa es metabólica? ¿O la causa son múltiples? En algunos casos se requiere un alto índice de sospecha. La tendencia está clara, Sí, 100%. está muy claro, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahí voy a compartir los Efectivamente, resultados. eso. Ahí. Efectivamente, las causas son múltiples. ¿Ah? O sea, los síndromes de espasmo infantiles como diagnóstico sindromático puede ser causado por múltiples etiologías. Por lo tanto, dependiendo del examen físico y los hallazgos de este, vamos a orientar el estudio etiológico. Eso no lo habíamos visto, ¿cierto? En cuanto al tratamiento, el protocolo de espasmo infantil que se publicó el año pasado menciona ahí un algoritmo bastante ordenadito de cómo hacer tratamiento, cómo tratar el síndrome de espasmos infantiles. Y el objetivo del tratamiento en estos casos, ¿cuál es? ¿Por qué la urgencia de tratar y por qué la urgencia de hacer un protocolo específico para este síndrome? El objetivo es ese completo de espasmos y resolución de la hipsarritmia, idealmente las primeras 2 semanas de tratamiento. No tener recaídas en los primeros 3 meses y el inicio precoz del tratamiento, esto es clave, o sea, el primer mes desde que inician los espasmos, mejora el pronóstico del neurodesarrollo. Se ha descrito en la literatura que el uso de fármacos de primera línea como prednisolona y ACTH tendrían similar eficacia para la resolución de los espasmos y cuando son espasmos infantiles no asociados a esclerosis tuberosa, el uso de corticoide más vigabatrina o el uso de vigabatrina asociada a ACTH o prednisolona tendría una mejor respuesta que el uso corticoidal solo. Acá tenemos el protocolo propuesto de síndrome de espasmos infantiles, donde se, digamos, separa espasmo de causa no estructural o desconocida y espasmo de causa estructural, y se menciona como tratamientos de primera línea la ACTH, que es la adrenocorticotrofina, y la prednisolona, y en caso de esclerosis tuberosa, pensar con primer tratamiento la vigabatrina, y ACTH con o sin vigabatrina también podría ser una alternativa. De los fármacos que están descritos acá, el único que tenemos más fácilmente disponible en Chile es la vigabatrina, y la cual tampoco está disponible en el arsenal farmacológico de todos los hospitales. Es un fármaco caro. eh, Cada caja de vigabatrina puede costar hasta 80, 90 mil pesos. Lo mismo que una ampolla de ACTH. Cada ampolla de ACTH puede llegar a costar 80 mil pesos y son 7 dosis lo que va a necesitar el paciente. Y una alternativa que no tenemos disponible en Chile, que es la prednisolona. Es una alternativa que podría usarse vía oral, en jarabe, a diferencia del tratamiento con ACTH que es intramuscular y habitualmente debe hacerse hospitalizado. Entonces, estas consideraciones son importantes porque si bien el protocolo propone seguir este orden en cuanto al tratamiento, idealmente optimizando el uso de ACTH y luego, según respuesta, aumentar dosis de ACTH o ir agregando vigabatrina. La realidad que tenemos hoy en día en los hospitales es que la CTH no está disponible en Chile, llega cada cierto tiempo y hay un quiebre de stock que es muy frecuente. La vigabatrina está disponible, muchas veces los papás tienen que comprarla porque los hospitales no la financian, y la prednisolona que no la tenemos en el país. Quise poner aquí algunos casos especiales como el déficit de piridoxina, el tratamiento con piridoxina para la deficiencia de piridoxina y la dieta cetogénica en el caso de los pacientes con déficit de transportador de glucosa tipo 1, que ese es el tratamiento de primera línea. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica?
Esta pregunta le hice un poco capciosa, pero era como para poder tratar de abordar dos conceptos que parecen iguales, pero son distintos. ¿Mm? No sé si cerramos la votación. Estamos ya como todos, ¿o no? Al 70% de los participantes. 70% Ya. cerramos. La respuesta correcta de qué es una encefalopatía epiléptica es un síndrome epiléptico habitualmente refractario, no siempre, a fármacos que produce regresión de los hitos del desarrollo. ¿Por qué pongo que es habitualmente refractario a fármacos? Porque hay pacientes, por ejemplo, con espasmos infantiles de causa desconocida, se hacen estudios y no se logra encontrar la causa, y que al tratamiento con primer fármaco, por ejemplo, ACTH, prednisolona, vigabatrina, responden y no tienen más crisis y no vuelven a tener espasmos. ¿Ya? Entonces, el concepto de encefalopatía epiléptica, no olvidar que es un síndrome epiléptico que genera regresión de los hitos del desarrollo o compromiso del neurodesarrollo. Otro concepto es la epilepsia farmacoresistente, ¿ya? Que la epilepsia farmacoresistente es una epilepsia que no responde a dos o más fármacos anticrisis que están adecuadamente prescritos y con adecuada adherencia. Puede una encefalopatía epiléptica ser, digamos, refractaria a fármacos, puede serlo, pero son conceptos distintos, ¿ya? Y una encefalopatía epiléptica no es una epilepsia autolimitada y no es edad dependiente. Carmen, y haciendo ahí el paralelismo con los adultos, eh, para no confundirlo, porque esto en el fondo es una visión pediátrica. Claro. Ah, Para bueno, estatus eléctrico, por ejemplo, claro, en el TENS. fondo la encefalopatía epiléptica es un síndrome epiléptico que va generando compromiso, compromiso cognitivo, compromiso del lenguaje, ¿ah? Compromiso de las habilidades cognitivas. Por ejemplo, en el caso de las epilepsias con espiga onda continua, eh, los pacientes van perdiendo habilidades del lenguaje, primero habilidades expresivas del lenguaje y luego habilidades comprensivas del lenguaje. ¿Ya? Entonces, en un paciente que ya tuvo todos sus hitos del desarrollo inicialmente establecido, podría, digamos, tener compromiso de la capacidad de atención, de la capacidad de aprendizaje. ¿Ya? Ok, listo. Ahí vamos a cerrar, vamos a seguir. Y la pregunta 4. Vamos al tiro con la pregunta 4. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para el síndrome de espasmos infantiles? Sin miedo, voten sin miedo, porque la idea es aquí que podamos todos ir aprendiendo. Este igual tiene Un su poquito capcioso. complejidad. Sí. Sí, Dejamos unos 10 segundos más para llegar a ya, 70% de opción. Y ahí vamos a cerrar. ya. Sí, esta pregunta fue un poco capciosa, porque en realidad el tratamiento de primera línea podría ser ACTH más vigabatrina y podría ser prednisolona más vigabatrina, ¿ya? Y dependiendo de la causa, también incluso podría ser vigabatrina sola, ¿ya? Lo importante que quería comentar acá es que la ACTH y la prednisolona tienen similar eficacia en la respuesta a tratamiento. Las últimas publicaciones mencionan que una u otra tendrían la misma efectividad en la resolución de los espasmos. La dieta cetogénica puede ser parte del tratamiento de espasmos infantiles, pero no es un tratamiento de primera línea y tampoco lo es el ácido valproico y la lamotrigina. Muchas veces ocurre que no tenemos disponible ni ACTH, ni prednisolona, ni vigabatrina, y ante la alta necesidad de iniciar tratamiento precoz, usamos asociaciones farmacológicas de segunda o tercera línea como valproico o dieta cetogénica, no farmacológica en este caso. Entonces, ahora quiero contarles de nuestra experiencia local.
Nos pasó el año 2022 y 2023 que necesitábamos en forma urgente contar con tratamientos de primera línea para los síndromes de espasmos infantiles y teníamos algunas limitaciones. La ACTH estaba con quiebre de stock a nivel nacional. Teníamos limitaciones además en cuanto a la compra de vigabatrina y ACTH por sus altos costos y la prednisolona no estaba disponible en Chile. O sea, en algún momento no teníamos la posibilidad de tratar con ninguno de los tres fármacos de primera línea. Otra limitación, otra preocupación era la necesidad de camas de hospitalización. Si ya lográbamos conseguir la ACTH, si llegaba el stock a Chile y el hospital lograba comprarlo, era tener un cupo en sala de hospitalización, idealmente en aislamiento, para poder ingresar al paciente y tratarlo. Y esta limitación en el caso pediátrico nos pasaba que estaba dada por las campañas de invierno. O sea, si un paciente iniciaba espasmos infantiles en pleno periodo de campaña invierno, con los picos máximos de virus respiratorio sincicial, adenovirus, influenza, definitivamente no habían camas para poder hacer la hospitalización. Y otra limitante eran los costos del tratamiento, como les comentaba, CTH y vigabatrina son tratamientos que son de alto costo, y el problema con el financiamiento. Ya en algunos casos, ambos hospitales donde trabajo lograban financiar los fármacos. La vigabatrina en el Hospital Regional de Concepción está disponible en el arsenal, pero la CTH no, hay que hacer compra extraordinaria, al igual que en el Hospital Las Higueras. Entonces, todo ese proceso de hacer la solicitud de compra y tener el stock para poder tratar al paciente podía demorar hasta 2 o 3 meses. Y en muchos casos no se generaba nunca la compra. Entonces, ante este escenario adverso, dijimos, tiempo es cerebro, tenemos que buscar la forma de poder resolver esto de manera rápida y una vez diagnosticado los espasmos, iniciar tratamiento de forma precoz. Pensamos en la prednisolona como una alternativa y teníamos temor porque teníamos inexperiencia en el uso de esto. Por lo tanto, a través de un trabajo que se hizo multicéntrico, tanto con el Hospital Regional de Concepción, Hospital Higuera de Talcahuano y algunas clínicas privadas, eh, se hizo un trabajo colaborativo entre todos los centros de la región y iniciamos nuestro primer tratamiento con prednisolona en enero del 2023. Como no había prednisolona en Chile, hicimos las averiguaciones en qué países cercanos al nuestro había disponibilidad de prednisolona y dentro de la disponibilidad de prednisolona de esos países buscamos las presentaciones farmacéuticas que tuvieran alguna resolución sanitaria en los laboratorios en Chile. Y puesto que no lo habíamos usado nunca, no teníamos experiencia, conversamos detalladamente con el primer paciente tratado y con sus padres sobre las limitaciones, los pros, los contras, la inexperiencia en el uso, pero el seguimiento estricto de los protocolos, digamos, internacionales de uso del fármaco. El primer paciente, los padres importaron el medicamento desde Perú. La importación demoró una semana. Eh, Les puedo contar que un frasco de prednisolona costaba más o menos promedio 10.000 pesos y el paciente para el tratamiento completo usó 8 cajas. Es un paciente más o menos entre 8 y 10 kilos. Y ahí partimos el primer paciente tratado. Eso fue a inicios del año 2023. Y ese primer paciente tratado, los padres compraron un sobrestock y donaron su sobrestock a el Hospital Las Higueras. Entonces ya teníamos un stock disponible para los siguientes pacientes. Por lo tanto, cuando surgió el segundo paciente, que ya no era del Hospital Las Higueras, que era del Hospital Regional, se donó este stock que teníamos a ese paciente y con el compromiso de los padres que apenas ellos estuvieran en condiciones, pudieran reponer el fármaco bajo las mismas condiciones que le habían hecho los padres anteriores. Y así se fue haciendo el tratamiento para todos los pacientes que vinieron después. Bajo este sistema logramos tratar más o menos 12 a 13 pacientes. Yo le voy a presentar la casuística de 12 solamente. Y luego como equipo de neurología en la región compramos un stock de prednisolona para tener disponible para nuestros pacientes, para poder iniciar tratamiento apenas se hiciera el diagnóstico, tanto de pacientes de ambos hospitales grandes, regional y Higueras, y también de pacientes del extrasistema. ¿Cómo no, cómo lo hicimos para guiarnos en el uso del fármaco? El protocolo ISIS, más un protocolo hospitalario que teníamos nosotros previamente con el uso de ACTH. Iniciamos la prednisolona en forma ambulatoria.
Corroboramos previamente las competencias parentales en el cuidado, comprensión de instrucciones y la cercanía de algún lugar de residencia con algún centro asistencial. Se entregaron las indicaciones en forma detallada y clara y por escrito. Y también se entregó el teléfono de contacto del equipo médico en caso de alguna urgencia. Realizamos exámenes básicos pre-inicio de tratamiento para descartar procesos infecciosos y evaluar el estado metabólico basal de los pacientes. Hay algunos de los exámenes que usamos habitualmente en el screening inicial. Y realizamos control de electrolitos y gases al quinto día de tratamiento, con la repetición de estos en caso de ajuste de dosis o alteración de alguno de los parámetros previamente. Indicamos mantener los fármacos anticrisis que estuvieran previamente en uso para tratar de hacer un cambio a la vez y no tener un factor confundente de si inicio prednisolona y suspendo otro fármaco, pudiera el paciente no evolucionar bien por la suspensión de otro fármaco que está usando. Y se educó en potenciales efectos adversos o aparición de signos de infección. Irritabilidad, cefalea, hipertensión, hiperglicemia, dolor abdominal, sangrado, constipación, ausencia o disminución de diuresis, sedación, insomnio, entre otros. Esto se entregó todo por escrito a los padres para que ellos tuvieran la posibilidad de entregarlo, mostrarlo a algún profesional médico en caso de necesidad de consulta de urgencia. Y según el lugar de residencia, planificamos un control de signos vitales con enfermera día por medio o SOS en los CESFAM o los hospitales. Si el paciente le queda mucho más cerca el CESFAM, entonces el control se hacía en el CESFAM o si no en el hospital y se contactaba al equipo de APS para que pudiera ayudarnos en el seguimiento para el control de todos estos parámetros. Yo diría que la mayor dificultad la tuvimos cuando queríamos medir presión arterial. Incluso en los hospitales grandes era muy difícil encontrar manguitos para tomar la presión en guaguitas chiquititas. Y indicamos control de video electroencefalograma 2 semanas después de iniciado el tratamiento. El electroencefalograma lo indicamos prolongado de 1 hora mínimo, con registro de sueño, reacción de despertar y vigilia, más electrodos en deltoides, y en caso de requerir inductor de sueño, privilegiamos el uso de melatonina. Seguimos el protocolo ISIS, donde recomiendan el uso de prednisolona oral, 10 miligramos cada 6 horas por 14 días, a menos que, si persisten los espasmos al séptimo día o reaparecen entre el día 8 a 14 incluido, aumentar la dosis a 20 miligramos cada 8, completando 2 semanas después del ajuste de dosis. Si el paciente recibió, perdón, 10 miligramos cada 6 horas, el plan de baja de tratamiento era este, y si recibió 20 miligramos cada 8, el plan de baja era este. Ahora vamos entonces a nuestra cuarta pregunta. ¿Cuál es el rol de atención primaria en el diagnóstico y tratamiento de los espasmos infantiles? En atención primaria deberán hacer diagnóstico específico, iniciar tratamiento, hacer la sospecha diagnóstica sobre todo en grupos de riesgo y derivar con interconsulta GES al Policlínico de Neurología, hacer sospecha diagnóstica y derivar en forma urgente para descarte en atención terciaria, no tendría un rol APS en el seguimiento, o hacer la sospecha diagnóstica y derivar en forma urgente para descarte en atención terciaria, apoyar en el seguimiento ambulatorio para control de signos vitales, identificar reacciones adversas a fármaco y mantener contacto con el equipo de atención terciaria. La tendencia también es bastante clara, ¿cierto? Vamos a finalizar y compartir. Ya. La respuesta correcta es hacer sospecha diagnóstica y derivar en forma urgente para descarte en atención terciaria. Apoyar en el seguimiento ambulatorio para el control de signos vitales, identificación de reacciones adversas a fármacos y mantener contacto con el equipo de atención terciaria. Es muy importante. No es posible que el médico neurólogo pueda controlar día por medio o cada 2 días muchas veces a los pacientes. Entonces, el rol que tiene la atención primaria acá es fundamental para ayudarnos a hacer el seguimiento, sobre todo de las complicaciones asociadas al tratamiento y dado que lo vamos a hacer en forma ambulatoria. ¿Ya? Ahí la respuesta, hacer sospecha en grupos de riesgo y derivar con interconsulta GES al Policlínico de Neurología. La interconsulta GES tiene tiempos, ¿cierto? Garantizados, pero podría igual ser muy lenta, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, lo recomendable es derivar a urgencia,
¿ya? O derivar urgente, o incluso, idealmente, contactar directamente al médico, digamos, a cargo del programa de epilepsia de los hospitales grandes para que priorice la hora del paciente. En cuanto a no hay rol en el seguimiento, sí, el APS tiene un rol en el seguimiento muy importante, no solo de este tipo de epilepsia, sino que de otros tipos de epilepsia en el niño y en el adulto. Acá les muestro la casuística que tenemos acá en la región del Biobío. En total son 12 pacientes tratados con prednisolona. Em, Tenemos un primer paciente del hospital regional con una malformación del desarrollo cortical que inició a los 4 meses, espasmos extensores, con ipsarritmia clásica y variante en su electroencefalograma y inició tratamiento a los 8 meses. Ese fue uno de los casos índices, se demoró en inicio de tratamiento porque no había disponibilidad de poder iniciar vigabatrina de forma inmediata. Hubo también un quiebre de stock de vigatrina en ese tiempo y también ellos fueron quienes iniciaron la compra con la importación de la prednisolona. Entonces ahí hubo un desfase de al menos unos 4 meses. Inició tratamiento con el esquema propuesto de 10 miligramos cada 6 horas por 2 semanas y dado que había persistencia de ipsarritmia, no de espasmos, se ajustó dosis a 20 miligramos cada 8 horas por 2 semanas. La reacción adversa más frecuente en este caso fue irritabilidad y constipación y no tuvo recaídas. Otro paciente que se atendía en ambos hospitales, Higueras y Regional, con un síndrome de Cardí. Ahí el tratamiento se inició en forma precoz, apenas se hizo el diagnóstico. Era un paciente que ya tenía diagnóstico previo de epilepsia, por lo tanto ya estaba usando el levetiracetamib valproico. Y en el intertanto en que hacíamos los exámenes preinicio de prednisolona, se inició vigabatrina y luego la prednisolona, uso conjunto de ambos fármacos, y con un esquema similar al paciente anterior. Las reacciones adversas más frecuentes reportadas habitualmente en todos nuestros pacientes fueron irritabilidad, constipación, letargia, distensión abdominal y un paciente con náuseas y vómitos. Otros pacientes que definitivamente no presentaron ningún tipo de reacción adversa y dentro de estas reacciones adversas eran reacciones adversas tolerables. ¿Mm? Del total de pacientes, podemos mencionar también que hubo 3 pacientes que persistieron con espasmos e ipsarritmia. Uno de ellos, un paciente con un síndrome de Prader-Willi muy, muy severo, que en el proceso de tratamiento de los espasmos tuvo 2 paros cardiorrespiratorios, por lo tanto, eso también empañó un poco el cuadro clínico y persistió con espasmos a pesar del uso de prednisolona y vigabatrina. No pudimos usar ACTH porque no teníamos disponible en el hospital ni tampoco hay disponible stock en Chile en ese momento. Otro de los pacientes que también persistió con espasmos o tuvo más bien recaídas fue una paciente con una mutación SCN2B, una variante de significado incierto, pero clínicamente la paciente cumplía con todas las características de esta mutación genética. Una paciente que debutó con crisis en el periodo neonatal, crisis tónicas focales y evolucionó con espasmos extensores al mes de vida. Ella también inició tratamiento muy precozmente, ya estaba en tratamiento previo con varios fármacos para el manejo de una encefalopatía epiléptica neonatal y usó vigabatrina, usó prednisolona y tuvimos que asociar dieta cetogénica. La paciente tuvo recaída de espasmos, desapareció el espasmo aparentemente y reaparecieron a los 7 meses y ahora está nuevamente iniciando un curso de prednisolona o ACTH. Estamos viendo si el hospital no financia ACTH, si no vamos a partir con la prednisolona nuevamente. Y del otro paciente, que es un caso bastante llamativo, unos gemelos, ellos no iniciaron tratamiento con prednisolona acá, lo iniciaron en otro centro de salud, pero todo el seguimiento que se hizo lo hicimos acá. Ellos no usaron prednisolona en jarabe, que es la habitualmente que nosotros hemos usado en todos los pacientes, sino que usaron prednisolona en comprimidos. Y el esquema que se indicó por el médico extrasistema fue 20 miligramos cada 8 horas por 2 semanas. Junto con el inicio de la prednisolona se inició piridoxina. Eran gemelos monocoriales monoamnióticos y llamativo, uno de ellos eh,
con el tratamiento, el esquema de 20 miligramos cada 8 horas por 2 semanas, dejó de tener espasmos, dejó de tener ipserritmia con control de electroencefalograma normal. Y su hermano persistió, a pesar del uso de prednisolona y piridoxina, persistió con espasmos y ese paciente tuvo que iniciar tratamiento con ACTH. Con el uso de ACTH, que terminó el tratamiento hace un par de semanas, no ha vuelto a presentar espasmos y estamos en la espera del control de electroencefalograma. Dentro de las causas genéticas, quiero mencionar también que tenemos 3 pacientes con síndrome de Down, uno por translocación 14-21 y 2 pacientes con trisomía 21. Un paciente con espasmos flexores, con electros multifocales de causa indeterminada, los estudios no han arrojado actualmente una causa específica, usó brigabatrin y prednisolona y con el primer esquema de 10 miligramos cada 6 horas por 2 semanas tuvo, digamos, cese de espasmo, que es bastante concordante con lo que se describe en la literatura, que pacientes de causa indeterminada, que no tienen lesiones estructurales en la neuroimagen, tenderían a tener mejor respuesta al tratamiento. Como conclusión, entonces, podemos decir que el síndrome de espasmos infantiles es un tipo de encefalopatía epiléptica que requiere un alto índice de sospecha, más aún en los grupos de riesgo que hemos mencionado, pacientes con antecedentes de encefalopatía hipóxico-isquémica, leucomalacia periventricular, pacientes con esclerosis tuberosa, pacientes con síndrome de Down. El tratamiento de primera línea debería considerar ACTH, prednisolona, vigabatrina, adecuado dependiendo de la realidad local y del diagnóstico. Estudios demuestran similar eficacia entre ACTH y prednisolona y se ha mostrado mejor respuesta en pacientes tratados con tratamiento corticoidal más vigabatrina. La prednisolona es un tratamiento altamente costo efectivo que lamentablemente no está disponible en Chile. Costo efectivo porque yo me ahorro cama de hospitalización, porque puedo hacer el tratamiento en forma ambulatoria, porque es un tratamiento que es en jarabe, es vía oral y con efectos adversos bastante mínimos y el costo del fármaco es bastante bajo además. Y importante continuar con la gestión de incorporación al arsenal farmacológico nacional de la prednisolona, la ACTH y la vigabatrina, que es algo que se está gestionando en el caso de la prednisolona. Y todo el equipo de salud, a todo nivel de atención, debe estar familiarizado con este diagnóstico y colaborar en el seguimiento y el control de efectos adversos. Muchas gracias. Listo. Hemos Muchas gracias, terminado. Carmen Paz. Estuvo muy entretenida tu presentación, muy didáctica. Yo creo que los mensajes ahí quedaron y se reflejó ahí con las preguntas al público. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios para hacer ahora, aprovechando la instancia. Yo aprovecho ahí de actualizar que sí, la gestión para traer prednisolona, porque yo creo que todos los que trabajamos en epilepsia sabemos la costo-efectividad, que es mucho más barato, es más fácil por el tema de la hospitalización, pero al final el hecho de que sea tan barato ha hecho más difícil la incorporación a nivel nacional porque no hay un incentivo económico también de un laboratorio. Así es que últimamente eso ya se ha gestionado hace un par de años ya, desde la doctora Cuadra que vienen estas gestiones, y yo creo que en los próximos meses ya debería estar llegando la prednisolona, así es que es importante que nosotros ya sepamos cómo se usa. Y la CTH, entiendo, ahí está el doctor Fester, lo veo en la cámara, entiendo que actualmente la liga tenía CTH. En el fondo vamos con esto de hay stock, no hay stock, y es un estrés, porque como es una urgencia neurológica, ahí Kirima levantó la mano, excelente. No, lo que quería comentar, Karina, que es muy importante tener la información del ministerio porque tradicionalmente la liga siempre está haciendo los esfuerzos para importar a CTH y teníamos listo un proveedor para importar a CTH y yo ayer consulté por preguntas de colegas que tienen caso en este momento esperando tratamiento y el proveedor que nos iba a entregar falló, vendió la remesa que teníamos reservada. Entonces estamos en búsqueda, encontramos otro, pero partimos de cero, así que esto se va a demorar. No creo que antes de un mes pudiéramos disponer
del fármaco de nuevo. Entonces, hemos tratado por varios lugares de traer prednisolona y como dices tú, el problema es el costo. Entonces, no les interesa que nosotros gestionemos la importación de prednisolona. Entonces, la única forma es hacer esfuerzos como ha contado Carmen Paz. Y para nosotros es una emergencia, especialmente porque si uno muestra los resultados que tiene Carmen Paz en la tabla, uno ve que es un problema no disponer de un esteroide que tenga buena respuesta. Así que yo creo que es importante que ustedes eleven esto al ministerio en forma específica porque las gestiones que hicimos nos fallaron. Y esto lo pregunté ayer. Sí, respecto a la CTH también hay gestiones. El tema es que como son tan pocos casos, no es algo, por ejemplo, que pueda postularse a una canasta GES. Esto hemos calculado que a nivel nacional es más que en otros países porque nosotros tenemos más casos de síndrome de Down, que habíamos estimado que deberían ser entre 150 y 180 casos anuales en Chile. Y también ahí pedimos que a los que les falta CTH en su hospital y en el fondo sus pacientes no pueden acceder al mejor tratamiento, ojalá que hagan el reporte vía formal, cosa de hacer notar esto, porque muchas veces si es que uno no avisa, no se visualiza el problema. Perdón, quería agregar algo, independientemente de que una de las ideas que hubo cuando escribimos el protocolo con todos los autores y que también fue la opinión del grupo asesor, ¿no es cierto? Y de quienes revisaron la guía, fue incluir los medicamentos que son el estándar de tratamiento para que todos los pacientes de Chile tengan acceso y financiamiento a esto. O sea, aquí hay una razón técnica y hay una razón de salud pública para que se escribiera la guía con todos los estándares que corresponden. Y eso requiere financiamiento. No obstante, quiero decirle a todos que la Liga Chilena contra la Epilepsia entrega beneficios económicos para quienes necesitan estos tratamientos y no es necesario ser neurólogo o epileptólogo para derivar a un paciente que requiera un financiamiento para la compra de ACTH cuando está disponible o otros fármacos que no están en la canasta GES. Estoy viendo aquí en el chat que hay una pregunta. ¿Cómo se visualiza el control de campo visual cuando se usa vigabatrina? Es complejo en los niños, porque las publicaciones descritas en relación a eso habitualmente se hicieron en pacientes adultos o en pacientes adolescentes, pacientes más grandes, que podían cooperar para una campimetría. ¿Mm? Entonces, en pacientes pediátricos es tremendamente difícil. Uno asume o extrapola el resultado de los adultos a los niños, pero, pero es complejo, porque en el fondo hay un cierre del campo visual que se hace una visión más tubular y no necesariamente el paciente no ve. ¿Mm? A veces uno podría evaluarlo subjetivamente por confrontación de campo, pero claro, tan objetivamente como una campimetría formal en pacientes pediátricos es difícil. Chiquititos sobre todo, menores de 1 año, menores de 2 años, que son los que usamos Tratar, habitualmente este tratamiento. tratarlo lo mínimo posible nomás, lo mínimo necesario. Claro, mínima dosis necesaria que responda y por el mínimo de tiempo necesario. El doctor Ramírez tiene ahí la mano alzada. Sí, un comentario un tanto ocioso quizás y una observación que puede ser útil. Comentario ocioso que, bueno, yo tuve experiencia en el tema videoelectroencefalografía en estos cuadros hace algo más de 30 años y entonces todavía había una diferencia, diferenciaba entre West, Aicardi, lisencefalia y había un criterio electroencefalográfico relativamente útil, que era que una hipsarritmia propiamente dicha era mala, pero era mucho menos mala que la focalización, la asimetría, el foco lento bien definido, que tenía siempre mucho más peor pronóstico. Me imagino que todo eso se ha venido ahora eh, ya disolviendo un tanto al meter en el mismo grupo de espasmos a estos otros síndromes, ¿no? Bueno, eso es el comentario ocioso. Y el que creo que puede ser útil es
necesidad de definir en todos los servicios de salud el policlínico de bandera roja, ¿no? O sea, que debe haber banderas rojas para las alergias en adultos, para epilépticas embarazadas, para estatus, para cualquier epilepsia que cambia su patrón de manifestación. Y ahí el criterio debe ser consulta dentro de la semana. Y me parece que hay que implementar exactamente que tenemos que implementar eso y no solo dejarlo ahí en el protocolo medio dormido ahora. O sea, hay que asegurar la atención oportuna de todos estos casos más importantes, más urgentes. Eso nomás, pues muchas gracias. Gracias, doctor, por este comentario. Y yo creo que esta videoconferencia en que nos conectamos casi 100 equipos en general de todo Chile, busca también ese objetivo, que ojalá que cada equipo de salud de distintos niveles vaya logrando nexo más directo y que en caso de una paciente con epilepsia embarazada pueda contactarse directamente y no quede ahí perdida en la lista de espera. Así que ojalá también aquí ocupen esta red de contacto y cosa de agilizar más cuando es necesario. Doctor Esther. Yo quería comentar con respecto al campo visual y vigabatrina. La experiencia francesa publicada por la doctora Naur demuestra que a lo mejor el temor inicial fue excesivo. O sea, porque ella insiste que los beneficios del uso de vigabatrina en términos de desarrollo infantil superan ampliamente el riesgo de compromiso del campo visual. Ya el doctor Carmen Paz Pérez nos contó que lo difícil que era valorar esto en los primeros años de vida. Y igual la tendencia actual es tratar de disminuir al máximo el uso de vigabatrina en mayores de dos años. Pero hemos tenido una buena cantidad de pacientes que lamentablemente el fármaco de elección sigue siendo vigabatrina y hemos prolongado igual el tratamiento, porque aparentemente los beneficios superan el riesgo de compromiso del campo visual. En general, lo que más da miedo en la vigabatrina es la maculopatía, que eso se puede ir siguiendo con fondo de ojo, que es como lo más complejo, y es anecdótico el compromiso en menores de 2 años. Entonces, en general, nosotros los mandamos oftalmo cuando ya estos pacientes que llevan ya 8, 9, 10 años tomando vigabatrina en forma continua para que les empiecen a chequear. En pacientes que en verdad, por ejemplo, los que tienen problemas de visión por retinopatía por prematuro y que perdieron la visión, ya ahí tampoco tiene sentido que los siga el oftalmólogo. Entonces son como muy escasos los casos en que hemos mandado a oftalmología. Y la maculopatía en el uso muy crónico de pacientes no alcanza el 15%. Claro, ahí nuevamente la evaluación de costo versus beneficio. Claro. El doctor Riquelme también tiene mano alzada. Muchas gracias, doctora Pérez, por su presentación, estupenda como siempre. En relación al daño en campo visual, voy a dar mi visión desde neurólogo adulto, que me toca ver un par de pacientes que han tenido pues, y que siguen con vigabatrina, por ejemplo, porque tienen esclerosis tuberosa. Recuerdo uno que tenía daño visual, pero este era porque él particularmente tenía un túber ahí justo que le dañó el nervio óptico, pero en relación al uso de la vigabatrina, casi todos están con seguimiento con neurooftalmólogo, todos con dosis bajas para un adulto, en general estamos hablando de 500 miligramos 2 o 3 veces al día, y con eso se mantienen bastante bien. Así que, como bien han dicho antes, afortunadamente el daño visual es menor que el gran beneficio que tiene el uso de este medicamento en estos pacientes, incluso en adultos o adolescentes, en realidad. Yo quería hacer un comentario ahí, aprovechando la visión del neurólogo de adulto. Yo creo que en los pacientes que han tenido espasmos infantiles, síndrome de West, yo creo que es un diagnóstico que les queda para toda la vida. Llegan adultos y siguen diciendo que tienen West. Así que, y también por otro lado, eso falta quizás educación, porque yo creo que es un diagnóstico que marca a la familia y que en el fondo
hay un antes y un después. Y también el correcto uso de espasmos, porque muchas veces uno les pregunta a los papás, no eran espasmos, pero hay que ir a desarrollar un poco más allá, porque si uno se queda solamente con eso, eran espasmos, muchas veces puede caer en errores. Mm. Sí, eso es interesante porque el paciente tuvo un síndrome de espasmo infantil o un síndrome de West a los 4 meses, pero ya tiene 2 años y sigue con el diagnóstico de síndrome de West, como eterno. Estaríamos en problemas si es que está eternamente con un síndrome de West. No estaríamos haciendo el trabajo tan eficientemente, digamos. Así que es más bien un diagnóstico transitorio, diría yo. Antecedentes de síndrome de espasmo infantiles tratados o antecedentes de síndrome de West tratado. Es mejor. Eso parece que no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, agradecimiento en el chat por la excelente presentación. Me sumo ahí a los agradecimientos, Carmen Paz. Muy didáctica, muy clarita tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.